Storyteller World. Storyteller World. La historia que hoy me dispongo a compartirte pertenece a la categoría de lo inexplicable. Es un relato que, incluso ahora, al evocarlo en mi mente, me produce una sensación helada en mi piel. Es una historia imposible de asimilar. Lo sé, no te culpo si en algún momento sientes la punzante necesidad de negar su veracidad, de buscar explicaciones lógicas, de aferrarse a la confortable solidez de lo conocido. Yo mismo luché contra la incredulidad durante mucho tiempo, pero la verdad, cruda y a menudo aterradora, no siempre se ajusta a nuestras creencias. Y esta verdad, la que presencié de cerca, la que envolvió a mi amigo José en una pesadilla que desafía toda comprensión, me persigue hasta el día de hoy. La creo con la misma convicción con la que sé que el sol se alzará mañana. La creo como creo en el aire invisible que respiro, porque la viví. No fui un mero espectador distante. Fui un coprotagonista de ese drama real, un testigo privilegiado o no de lo que sucedió. Ahora te presento los hechos tal y como los experimenté. Serás el juez de esta narrativa, el testigo de un suceso que trasciende la lógica. Quedará en ti, al final del relato, tener la valentía de creer en lo que tu mente quizás se resista a aceptar. Yo como humilde narrador te abriré la puerta al misterio, te mostraré el umbral de lo desconocido, la dura decisión de adentrarse en él, de enfrentar las sombras que allí habitan, será enteramente tuya. Pero te advierto, una vez cruzada esa frontera, la percepción de la realidad jamás volverá a ser la misma. Corría el año de 1990, un sábado 2 de junio para ser precisos. El sol de la tarde se despedía perezosamente sobre las montañas andinas, ajeno a la chispa de imprudencia y euforia que prendía en nosotros, un grupo de muchachos al borde de la adultez. La idea, espontánea y fugaz como un relámpago en un cielo despejado, surgió de un cruce de miradas entre Ricardo y yo. ¿Qué tal una salida nocturna? Suena bien. ¿A dónde? A la aventura. En cuestión de minutos, los teléfonos echaron humo. José, el más joven de la pandilla ya abandonando los 16, y Gregorio, a quien todos llamábamos Goyo, se alistaron rápidamente. Luego, la misión se amplió. Había que reclutar a sus novias. La logística era precaria, nuestro presupuesto casi inexistente. Pero la juventud tiene una magia particular para improvisar. Surgieron, como por arte de magia, 2 botellas de licor a medio vaciar, tesoros ocultos en las mochilas de José y Goyo. Y con eso y unos cuantos snacks comprados en la carretera, estábamos listos, cada quien con sus buenos abrigos, porque sabíamos lo que nos esperaba. Nuestro destino, el páramo de la culata, un nombre que evocaba lejanía y misterio. Un lugar conocido por ser el refugio de parejas furtivas atraídas por su soledad y el velo cómplice de la noche. También era el punto de encuentro de unos pocos osados que después de una noche de discoteca en la ciudad se aventuraban a desafiar el frío y la altura en busca de una experiencia diferente. El Ford Galaxy 500 Wagon del 70, una bestia de metal que vibraba con el ronroneo grave y confiado de su motor, devoraba los kilómetros de asfalto que se retorcían en la solitaria carretera. Aquella enorme ranchera, tomada prestada, sin el consentimiento del estricto padre de Ricardo, era mucho más que un simple medio de transporte. Era nuestra nave espacial, nuestro vehículo hacia lo desconocido, cargado con la euforia juvenil y la adrenalina de lo prohibido. Estábamos abandonando la adolescencia en ese viaje que nos arrastraba por 52 kilómetros de ascenso ininterrumpido. A medida que el Galaxy subía, la civilización se quedaba atrás, disolviéndose en un mar de luces distantes que parpadeaban como ojos somnolientos. El aire, antes denso y cálido, se volvía cada vez más frío. Cada respiración
una conciencia aguda de la altitud creciente. La vegetación mutaba, de frondosa y exuberante a rala y resistente. Un paisaje de arbustos retorcidos y frailejones que parecían guardianes silenciosos de un mundo antiguo. Alcanzaríamos los imponentes 4.173 metros sobre el nivel del mar, el punto donde la tierra se abraza al cielo al final de la carretera asfaltada, el comienzo del páramo de la culata. El páramo, en sí mismo, era una entidad, mágico y frío, inhóspito y deslumbrante a la vez. Se extendía como un telón de fondo perfecto para nuestra aventura. La noche, allí arriba, no era la misma que en la ciudad. Era un manto de terciopelo negro salpicado por millones de estrellas que brillaban con una intensidad sobrecogedora, tan cerca que parecía que podíamos extender la mano y tomarlas. El silencio era casi absoluto, solo roto por el silbido del viento y el zumbido de nuestro motor, un contrapunto inquietante en la inmensidad que nos rodeaba. Las risas dentro de la ranchera comenzaron a ser esporádicas, reemplazadas por una creciente sensación de asombro. Yo, el flamante chofer, ya que tenía más experiencia en el manejo. Las novias se acurrucaban más cerca de sus chicos, buscando calor contra el frío que ya se colaba por las rendijas. José, el más joven, mantenía sus ojos fijos en la carretera serpenteante, su rostro iluminado por la luz tenue del tablero, mientras trataba de sintonizar con la antena rota el radio portátil que su tía le había prestado y encomendado encarecidamente que no perdiera la antena. Este páramo, este telón de fondo perfecto, prometía una aventura que desafiaba no solo el frío de la noche, sino también la propia naturaleza de lo que creíamos posible. Algo esperaba en las alturas, algo que nos arrastraría al umbral de lo inexplicable. Era una noche de luna llena. El valle y sus potreros, sus siembras de papa y zanahoria, sus casas abrigadas, se veían claramente. Aunque pasaban las 12 de la noche, estaba muy claro, nítido, hermoso. Los grillos y el ulular espontáneo de los búhos eran nuestra ambientación musical, puesto que José, con su radio portátil y su antena desprendida, no fue capaz de tocar algo que no fuera estática. Finalmente, el fiel auto nos trajo a nuestro destino. Nos detuvimos justo al final de un pequeño puente que cruzaba una grácil quebrada. Al apagar el motor, la inmensa quietud del páramo nos envolvió. Una manta helada tejida con la noche y la inmensidad de las estrellas. El enorme capó del mastodonte se convirtió en nuestro banco improvisado, perfecto para contemplar el cielo que se extendía sobre nosotros, una bóveda salpicada de millones de puntos de luz y una espléndida luna que iluminaba todo alrededor. Las botellas de licor salieron a la luz, pero ninguno de nosotros era realmente aficionado al alcohol. Eran más bien un adorno, un símbolo de nuestra incipiente rebeldía. La conversación fluyó, una tertulia animada inspirada por el sobrecogedor paisaje. El aire frío y puro del páramo parecía agudizar nuestros sentidos. Cada aliento, una bocanada de libertad. Sin embargo, en medio de la camaradería, noté algo. Entre José y su pareja había una tensión palpable, una discusión silenciosa que se manifestaba en comentarios y miradas esquivas. José, en particular, se mostraba irritado, distante, su habitual chispa opacada por algo que no lograba comprender. Aquella discordia rompía el ambiente de euforia que habíamos construido. Ricardo y yo, al percatarnos de ello, cruzamos miradas. Un plan silencioso se gestaba en nuestros cerebros adolescentes, una travesura espontánea para animar a nuestro amigo y romper la atmósfera tensa. Y como suele ocurrir con las ideas gestadas en la efervescencia de la juventud y la poca madurez, no se nos ocurrió una mejor que esa. Tomamos a José por sorpresa, sus brazos y piernas forcejeando inútilmente. Lo levantamos a la fuerza y entre risas ahogadas y su pataleo desesperado, lo colgamos por los tobillos, cabeza abajo, desde el pretil del puente. José se retorcía. Sus exclamaciones eran una mezcla de improperios,
y algo que no lográbamos entender, distorsionadas por la posición invertida y el viento helado. Cuando lo sacamos, su rostro enrojecido por la sangre agolpada y la furia, fue cuando entendimos lo que gritaba. ¡La antena, pendejos! ¡Ahora me la buscan! Se había guardado la pequeña antena retráctil del radio en el bolsillo de su camisa. Al invertirlo, la gravedad hizo lo suyo, y el objeto, preciado en aquellos tiempos, había caído directamente al riachuelo que corría bajo el puente. ¿Ahora qué le diré a mi tía? La euforia se desvaneció, reemplazada por una mezcla de culpa y resignación. Todos bajamos al río. El agua, cristalina y gélida, revelaba cada una de las piedrecillas del fondo. El tintineo de la corriente era el único sonido, un suave murmullo que se mezclaba con el eco de nuestros arrepentimientos. Tan transparente era el riachuelo que pudimos ver cómo una trucha trasnochada, asustada por nuestra repentina intrusión, se ocultaba rápidamente en la cueva que formaban las rocas sumergidas. La antena de José, sin embargo, no estaba a la vista. No nos quedó más remedio que volver a la carretera negra, el remordimiento pegándose a nosotros como el frío del páramo. Nos disculpamos con José, claro, aunque por dentro aún pensábamos, pero qué dramático, no era la gran cosa. Nos acomodamos de nuevo en el enorme capó del Galaxy, intentando retomar la tertulia que la búsqueda de la antena había interrumpido. El silencio se hizo más profundo, tenso, solo roto por el esporádico silbido del viento. Pasó un tiempo, un lapso indefinido que la noche y el frío parecía estirar. Entonces, Yanara, la novia de José, rompió la relativa calma. Su voz tensa cortó el aire. ¿Y José? La pregunta nos cayó como un jarro de agua helada. No nos habíamos dado cuenta de que faltaba José. Ella nos dijo que se había marchado cuesta arriba, molesto. Hacía ya como 30 minutos. Pero ya era hora de que regrese, insistió. Su voz, una mezcla de preocupación y exasperación. Ese José, tan dramático como siempre, haciéndose la víctima, pensamos, intentando tranquilizarnos con la familiaridad de su temperamento. Los muchachos, impulsados por una inquietud creciente, comenzamos a caminar y alejarnos en todos los sentidos, llamándolo a gritos. ¡José! ¡José! ¡Sal, José! ¡No seas bobo! Las chicas, por su parte, lo buscaban más cerca del vehículo. Así pasaron alrededor de 2 horas. 2 horas de llamados incesantes, de pasos apurados sobre la grava fría, de miradas que escudriñaban cada sombra. Era imposible esconderse tanto tiempo en aquel paraje. La vista era clara hacia los potreros, vastas extensiones donde la hierba se ondulaba bajo la luz clara de la luna. Había una enorme piedra solitaria al lado de la carretera, donde un joven podría ocultarse para dar un buen susto. Fui yo quien la subió, con la esperanza de tener una mejor vista, de divisar su figura, de reírnos de la broma, pero nada. La desesperación nos llevó de vuelta al riachuelo, y allí, en el fondo cristalino, hasta alguien encontró la antena, el objeto de la discordia, ahora recuperado. Se sentía inútil, insignificante, porque a pesar de haberlo hallado, ni rastro de José. Y fue allí, con la antena en la mano y el frío de la noche calándose en los huesos, que todo se comenzó a distorsionar. El miedo crudo y primitivo nos envolvió, transformando la aventura en una pesadilla. La noche, antes un telón de fondo para nuestras travesuras, se había convertido en un predador, y José había desaparecido. El frío páramo se había transformado en un altar de incertidumbre, y José, en su epicentro, era la ofrenda invisible. Goyo se quedó abajo, un ancla temblorosa junto al vehículo y las chicas, cuyas voces, antes animadas, se habían diluido en el aire gélido. Ricardo y yo nos adentramos por el camino de grava, la prolongación de la carretera de asfalto que se perdía en las entrañas del páramo. Caminamos como 100 metros, cada paso un eco inquietante en la inmensidad. El sendero caprichoso comenzó a curvarse, y en un instante el grupo y la ranchera desaparecieron de nuestra vista, engullidos por la noche. Yo iba adelante, mi vista escudriñando los alrededores, buscando cualquier indicio, cualquier sombra que delatara la presencia de José. Ricardo, unos 10 metros atrás, hacía lo propio. Su respiración agitada, rivalizando con la mía, una lucha contra el esfuerzo y la punzada de la falta de oxígeno en la altura. El crujir de la grava bajo nuestros zapatos era la única sinfonía en aquel absoluto silencio que la noche parecía haber tejido para nosotros. Y entonces sucedió, de pronto, un sonido.
Un absurdo y nítido sonido rompió la frágil sintonía de pasos y respiraciones. Una campanada, una única, resonante campanada que vibró en el aire helado. Una nota discordante que no pertenecía a ese lugar. Nos detuvimos al instante, inmovilizados por el misterio. Me volteé hacia Ricardo, mi mirada interrogándolo, preguntándole si él también lo había escuchado. La expresión de su rostro, blanquecina bajo la tenue luz de la luna, pero más por el susto, me dio la respuesta. Lo había oído. El terror frío y silencioso comenzaba a asomarse. Los vellos se erizaron. Al segundo, el silencio se desgarró. Gritos, alaridos, provenían del lugar donde habíamos dejado a las chicas. Un sonido que te congelaba la sangre en las venas. La adrenalina se disparó, catapultándonos. Comenzamos a correr, la grava volando bajo nuestros pies. El miedo espoliando cada músculo. Corrimos con todas nuestras fuerzas, el corazón latiéndonos, desbocado en el pecho. Al llegar, la escena fue bizarra. Un cuadro de horror surrealista bajo la luz espectral. José estaba sobre el capó del Ford Galaxy, acurrucado, sus manos cubriéndole el rostro. Las chicas a su alrededor lloraban, sollozos ahogados que se mezclaban con el siseo del viento. Me acerqué a la carretera, mi mente buscando desesperadamente el motivo de aquella locura desatada. Busqué a mi alrededor, los ojos como platos, esperando ver a alguien, a algo, pero no había nadie, solo la noche y el páramo mirándonos, inmutable. Incorporé a José, tratando de desprenderle las manos de su rostro, de obligarlo a mirar, a explicarse. Fue imposible. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. No quería ver. Solo decía entre sollozos y gritos ahogados: ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí vienen! ¡Vámonos! Sus palabras, cargadas de un pánico que helaba hasta los huesos, era la súplica desesperada, una advertencia de algo que solo él había presenciado. La campanada, el silencio roto, la desesperación y ahora esto. El velo se había rasgado y el horror se asomaba. El terror que emanaba de José era un contagio silencioso. Sin mediar palabra, sin un plan, nos abalanzamos hacia el vehículo. En un instante, estábamos todos apretujados en el interior del Ford Galaxy, las respiraciones entrecortadas, llenando el habitáculo. Giré la llave en el contacto, pero nada. Ni un solo sonido, ni un atisbo de vida del motor. El viejo mastodonte estaba muerto. Lo intenté de nuevo, el corazón latiéndome con fuerza. Miré a Ricardo, que estaba de copiloto a mi lado, como preguntándole. Arqueó las cejas, una señal de impotencia. Miraba afuera, como esperando eso que vendría por nosotros, a lo que le temía José. Como la carretera era empinada, no nos quedó más remedio que recurrir a la fuerza bruta. Los muchachos se apearon y empujaron el vehículo. Con un gemido de metal, el Galaxy comenzó a moverse. Sus 1.600 kilogramos eran arrastrados por la gravedad. El volante estaba duro, los frenos pesados, la dirección casi imposible. Bajamos en neutro, a la deriva en la oscuridad del páramo. Pero lo más inquietante estaba por venir. Para rematar la noche, la casualidad de las casualidades, el vehículo se detuvo. Y no en cualquier lugar, no, sino en un pequeño plano, justamente al frente de la entrada de un pequeño cementerio. La silueta de las cruces de las viejas tumbas se alzaban como dedos huesudos contra el cielo estrellado. Como un resorte, volvimos a empujar, el miedo espoliándonos de nuevo. Nadie dijo nada. Continuamos la marcha con la misma velocidad que teníamos instantes atrás. Miraba por el espejo retrovisor. José seguía encogido en el asiento trasero, aún con las manos cubriéndole el rostro, negando con la cabeza. Yanara lo consolaba, susurrándole palabras que no alcanzaba a oír. Los demás, tensos, evitaban el contacto visual, cada uno sumido en el eco de lo que había presenciado. A medida que bajábamos de la montaña, intentaba esporádicamente darle marcha al carro, y en una de esas, el milagro. El motor reaccionó, encendió como si nada, el rugido familiar llenando el silencio. Al salir de esas alturas, y al llegar al albor de la mañana que bañaba la ciudad, un velo de normalidad comenzó a descender sobre nosotros.
El sol apenas estaba apareciendo por detrás de las montañas, y la silueta de la sierra andina tomaba más nitidez, devolviéndonos a un mundo reconocible. Dejé a los chicos en sus casas, a cada uno sumido en sus propios pensamientos. Guardamos el viejo Galaxy, dejándolo como lo habíamos encontrado, y me fui a dormir, esperando que el cansancio y el sueño borraran las imágenes de la noche. Pasaron los meses. De aquella experiencia, José no comentó nada. Hizo como si nada hubiera pasado, como si la noche en el páramo hubiese sido un mal sueño que convenía enterrar. Pero la intriga me carcomía, y un día, en un momento de total confianza y camaradería, lo encaré. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche, José?, le pregunté, con la voz tan suave como pude. José, mirándome fijamente, se abrió como una flor. Bueno, no totalmente. Lo que me dijo, lo que me reveló esa mañana, fue la puerta a un abismo que, hasta ese momento, solo había existido en mis pesadillas. La brisa de la mañana se filtraba por la ventana, pero el aire en mi apartamento se había vuelto pesado, electrizante, cargado con el peso de lo inaudito. Sus ojos, normalmente tan vivaces, tornaron en un brillo distante al recordar el momento que solo él había vivido. Los vi, comentó, su voz un susurro que me obligó a inclinarme. Ustedes estaban allá abajo. Vi cómo me buscaban, cómo se perdieron bajo el puente, cómo buscaron alrededor de la roca grande, y tú te subiste a ella. Cada palabra era una pincelada de una escena que yo recordaba con dolorosa claridad, pero ahora, vista a través de sus ojos, adquiría una dimensión completamente nueva. Los vi siempre, concluyó, y un escalofrío me recorrió la espalda. Si nos vio, ¿dónde demonios se había metido? ¿Dónde te habías metido?, pregunté, la voz apenas un hilo. José suspiró, un sonido que parecía arrastrar el peso de un secreto insoportable. ¿Recuerdas cuando me dejaron luego de colgarme en el puente? Pues Yanara siguió renegando y me fui. Me fui cuesta arriba para aclarar mis pensamientos, no muy lejos, solo a unos pasos de ustedes. De repente sentí una fuerza, una opresión que me paralizó el cuerpo. Quise gritar, pero mi boca estaba sellada. Gritaba por dentro, nadie me escuchaba. Mi corazón martillaba en mi pecho. José no estaba dramatizando. Su rostro pálido y tenso era el espejo de un horror genuino. Luego continuó con su voz bajando aún más. Lentamente, mis pies se fueron separando del suelo. Primero los talones, luego las puntas. Fui ascendiendo poco a poco. Subí. La perspectiva iba cambiando. Los veía como se hacían más pequeños, como se alejaban. La imagen que pintaba era la de una pesadilla ingrávida, de un vuelo forzado hacia el vacío. El pánico me hacía temblar. Sentí una soledad inmensa, una desprotección total. Me sentí vulnerable, pero eso fue solo el comienzo. Una pausa dramática. Mis ojos estaban fijos en los suyos, implorando la continuación. Voces, dijo, y la palabra resonó en la habitación, cargada de un eco sobrenatural. Voces de distintos sexos, una multitud, me hablaban al mismo tiempo. ¿Pero qué te decían?, lo interrumpí, incapaz de contener mi desesperación. José negó con la cabeza, una sombra de dolor cruzando su rostro. No te lo puedo decir, son secretos. Me ordenaron que me lo guardaras solo para mí. Pero dime, le rogué casi gritando. Dímelo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Solo te puedo decir que eran cosas acerca de mi pasado, mi presente y mi futuro. El tiempo se detuvo. José había flotado, suspendido sobre el páramo mientras una multitud de voces le susurraba los secretos de su existencia. A los pocos minutos para mí, lo que en realidad fueron horas. Su voz ahora un hilo casi inaudible. Descendí. La altura, calculo, serían unos 7 metros. Al tocar el suelo, ya sabes la historia. Sí, ya la sabía. La campanada, los gritos, su terror incomprensible. Todo encajaba, o mejor dicho, todo se desarticulaba de una manera que la lógica humana no podía asimilar. La historia de José no es un cuento más. Es un recordatorio brutal de la fragilidad de nuestra percepción, de lo precario que es el velo que nos separa de lo incomprensible. Vivimos en un mundo real, sí, uno tangible, predecible, gobernado por las leyes físicas que nos dan una falsa sensación de seguridad. Pero la experiencia de José, la de las voces en el páramo, me ha enseñado que existe un mundo paralelo, oculto, que late justo al lado del nuestro. Un mundo de energías, de entidades, de verdades que nuestros sentidos no están preparados para captar, pero que a veces, por un instante aterrador,
se manifiestan. La vida nos regala estos atisbos, estas grietas en la realidad, no para asustarnos sin razón, sino quizá para recordarnos nuestra humilde posición en el vasto tapiz del universo. Para José fue una revelación traumática, una carga de conocimiento que lo dejó marcado. Para mí, un testigo. Fue la confirmación de que hay más en el cielo y en la tierra de lo que sueña nuestra filosofía. Los misterios de la vida no son solo enigmas a resolver, son invitaciones a contemplar lo desconocido con una mente abierta, con una buena dosis de humildad. Nos afectan profundamente porque nos obligan a reevaluar todo lo que creíamos saber. Después de esa noche en el páramo, cada sombra se volvió más densa, cada silencio más profundo y cada relato de lo inexplicable más creíble. Mis respetos al páramo de la culata. No es una historia separada, es una de muchas que otros han vivido en esos lados y se callan en lo más oculto de sus corazones.